pero hoy quiero que miremos una aplicación, puede decirse, una aplicación particular del tema de no amoldarnos a este siglo. No sé si entiende el punto. Creo que todos hemos visto cómo cuando hacen construcciones, cuando todo está todavía siendo construido, hay algunas secciones donde cuando aquí le llamamos echar la plancha, entonces ponen unas estructuras que le dan forma al concreto. Luego estas se quitan, ¿verdad? O hemos visto, los niños han visto cuando se pone gelatina en un molde, luego la gelatina toma la forma del molde. Bueno, la palabra del Señor en Romanos 2 dice a los creyentes que no nos deberíamos amoldar, dejar tomar la forma de ¿qué? De este siglo, es decir, de este mundo, de las estructuras de este mundo. Así que permítame hablarle esta mañana de lo que he llamado la enseñanza, el cristiano y la nueva normalidad, entre comillas, nueva normalidad. No sé si es el mejor término que han acuñado hoy, pero así es como suena. Y quiero realmente hablar de esto, quiero que entendamos. No podemos negar, hermanos y amigos, que estamos viviendo para otra de las transformaciones que el mundo ha experimentado a lo largo de los siglos. Los siglos no son planos. Hay generaciones y hay tiempos donde las cosas cambian de una forma dramática, y creo que estamos viviendo uno de esos tiempos donde se le está dando un timonazo a la historia y a la manera de vivir. El Salmo 102, 25 al 27 afirma, el salmista hablando, orando a Dios, dice: desde el principio tú fundaste la tierra y los cielos son obra de tus manos. Estos perecerán, pero tú permanecerás, y todos ellos como con vestiduras se envejecerán. Como un vestido los mudarás, y serán mudados, pero tú eres el mismo, y tus años no se acabarán. La Escritura es clara cuando nos dice que lo único que no cambia es Dios. Del resto, todas las cosas, la tierra, los cielos, todo muda, todo se envejece, todo será transformado. Pero, dice la Biblia, tú eres el mismo, Dios es el mismo, a pesar de que los tiempos cambien. Dios es inmutable, lo demás Dios lo ha puesto de modo que experimenten cambios y convulsiones. Y creo que no tengo que profundizar mucho en esto porque estamos viviendo en medio de una convulsión hasta sus cimientos. Salmo 18, 7 dice: la tierra fue conmovida y tembló, se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron porque se indignó él. Vemos entonces que Dios está al mando y que Él también hace que estas cosas ocurran. Si nos hemos acercado con cierto juicio y cierto entendimiento a la Biblia, no tenemos conflicto en aceptar que nada de lo que ocurre ha sobrepasado los límites o la extensión más bien del poder de Dios. Dijo el profeta: todos los habitantes de la tierra son considerados como nada, y Él hace su voluntad en el ejército del cielo, en los habitantes de la tierra, y no hay quien detenga su mano y le diga: ¿qué haces? Eso está en Daniel 4:35. Lo he dicho todo para que entendamos que esto que experimentamos es feo, dramático, pero seguro hace parte de lo que esperaríamos de un mundo que cambia. Dios ha querido que su mundo nunca sea estático, para que cuando convulsiona todas las cosas y lo único que no cambie sea Él, nuestros ojos y consideraciones sean llevados a pensar precisamente esto, que lo único que permanecerá para siempre, lo único que será el mismo es Dios, y nuestra esperanza esté en Él que no cambia y no en las situaciones cambiantes de la vida. Ha venido una epidemia al mundo, e independientemente su origen, eso para los efectos ya no nos interesa mucho, ¿verdad? ¿Y qué tanto de lo que se nos comunica hoy día es verdad exhaustiva y qué tanto especulación? El punto es que el mundo entero ha respondido.
y a una como un solo hombre. Gobiernos han empezado a presionar con tesón y con todos los recursos que tiene, que el mundo debe empezar a transformar su manera de pensar y de vivir. No le digo nada extraño, usted está viviendo la misma presión que yo, de muchas maneras, de las formas más amables y de las formas más rudas. Se nos dice que ya el mundo no será el mismo, por lo que nosotros no debemos ser los mismos y debemos entonces cambiar completamente lo que llamábamos la normalidad o la antigua normalidad, que debemos, dicen, no ser como antes, que debemos adaptarnos, cambiar el chip, si lo he escuchado, aceptar que ahora debemos andar en una nueva normalidad, cuyos rieles o cuyos principios los proveen los mismos que nos dispensan la cura del virus. Qué interesante, ¿no? Bien. Así que para plantear el asunto principal, quiero hacer algunas aclaraciones porque en esto no quiero ser malentendido. Lo primero que quiero aclarar es que nosotros estamos seguros del poder de Dios y de sus providencias. Creemos en lo que llamamos asuntos providenciales. Quiere decir esto que generalmente Dios nos ha acostumbrado a cómo funciona el mundo de una forma regular y ordinaria. Hay día y noche, hay luz, hay tinieblas, hay siembra y cosecha. Esto es lo que llamamos asuntos ordinarios o regulares. Pero también creemos que Dios, según sus propósitos y conforme su santa voluntad, y para propósitos que a veces son claros, pero a veces no nos son claros, el Señor interrumpe el orden de lo natural, de lo ordinario, llamémosle así. Y es lo que llamamos asuntos completamente providenciales, como cuando llueve cuando no debería, como cuando hay sequedad cuando no, como cuando usted espera una cosecha y no, como tantas cosas que pasan en el mundo. Dios mismo altera, según su propia voluntad, el orden natural de las cosas y su creación experimenta la convulsión, podemos decir, la alteración de las cosas que para nosotros son ordinarias. Y como le digo, Dios no hace eso porque con respeto lo digo, no esté experimentando, jugando con la creación, sino porque Él tiene algunos propósitos que desarrollar y los desarrolla a veces alterando el orden de lo creado. Amós 3:6 dice: «Se tocará la trompeta en la ciudad y no se alborotará el pueblo. ¿Habrá algún mal en la ciudad el cual Jehová no haya hecho?». Por supuesto que aquí no estamos hablando de un mal moral. Dios no puede hacer un mal moral, sino habrá algo, una catástrofe, algún mal, algún terremoto, qué sé yo, que Dios no haya hecho. Dios está al mando, hermanos. Estas cosas no pasan por la madre naturaleza, sino por el Padre Dios. Daniel 2:21 dice: «Él muda los tiempos», o cambia, «y las edades, quita reyes y pone reyes, da la sabiduría a los sabios y la ciencia a los entendidos». Así que, hermanos, nosotros sí creemos que nuestro buen Creador, que es infinito en poder y sabiduría, que sostiene, dirige, dispone todas las cosas y gobierna todas las criaturas, por su sabiduría enorme, por su santísima providencia, es libre para ejecutar todas las cosas que considere necesarias con lo que ha creado. Él hace uso de los medios, pero Dios tiene la libertad de obrar sin ellos. Así que si el Señor quiere adelantar un propósito, creo que es lo que está haciendo hoy día, pues, hermanos, permite la rienda para que tantas cosas ocurren, y no desconocemos que aunque el virus, vamos a suponer que fue manipulado, lo que quiera que sea, aún con todo y eso, Dios está encima, proveyendo el orden de estas cosas. Así no lo entendamos hoy. Esa es mi primera aclaración. La segunda es que
nosotros no tenemos ningún conflicto si la nueva normalidad es o significan los cuidados razonables en medio de una epidemia. No tenemos ningún problema. Ya lo hacíamos antes. Es decir, ya antes, cuando estábamos expuestos a otros peligros, desde nuestro nacimiento, peligros que amenazan la vida y la salud, hemos tomado medidas, ¿no? Muchos hemos dicho, no, estoy enfermo, no salgo de noche. Pero ya lo hacíamos antes. No, que es que este alimento me cae mal, no me lo como. Que es que muchos de nosotros fuimos a un hospital antes de esto. ¿Por qué? Porque no tenemos ningún conflicto en los cuidados razonables y mucho más cuando el peligro de una enfermedad es mayor. No tenemos ningún problema. Hablando de manera muy general, persiguiendo el fin de cuidar la vida, se han tomado medidas excepcionales. Hoy día, principios que no son comunes. Pues estamos viviendo una época no común, entonces toca tener principios que no son los comunes, para amortiguar o detener los efectos del virus, según se ha informado. Estamos en un mundo caído en pecado. Tener muerte, tener enfermedad, peligros, eso está incluido cuando el Señor le dijo a Adán en Génesis 3:18 que nacerán cardos y espinos de la tierra. Es una manera de decirle que ahora no estamos viendo una tierra como si no hubiera pecado, como estuvo Adán y Eva antes de que el hombre cayera en pecado. No, ahora la tierra va a producir, el ambiente, todo va a ser adverso y nosotros vamos a tener una constitución débil en un mundo hostil. Ya que la enfermedad y muerte es un asunto de la humanidad, Dios también espera que nosotros honremos nuestra vida cuidándola razonablemente. Digo, y he enfatizado, cuidados razonables, porque hay un tipo de cuidado paranoico e idolátrico de la vida. No estoy hablando de la ansiosa inquietud con la que muchos hoy pretenden cuidar su vida. No sé cómo explicarlo más, pero usted creo que entiende el punto. Hay gente que hoy día es paranoica, digámosle un cuidado exagerado e idolátrico. Pero a veces me pregunto, si usted fuera consecuente, si una persona así fuera consecuente, que se va a decidir cuidarse completamente de todo lo que sea adverso para la humanidad en este mundo, ¿qué le tocaría hacer? ¿Marte de pronto? ¿Júpiter? Son unas buenas opciones. La Luna quizás está más cerca. Diga usted, ¿qué no es adverso? ¿El agua? ¿Me va a decir que el agua no es adversa? ¿Verdad? El aire, abra la ventana, ¿qué le va a llegar? No me diga que nos va a llegar el olor de las praderas de nuestros barrios, ¿verdad? Y de los riachuelos sanos. Todo es adverso. Yo abogo por cuidados razonables, sensatos, pero no por cuidados, llamémosle paranoicos o idolátricos. Hablamos de lo que la normalidad hoy nos dice, que si es un asunto de evitar el contagio, cuidarnos las manos, esto, lo otro, no tenemos ningún problema mientras todo se maneje en los términos bíblicos. Y mi tercera aclaración es que en honor a la palabra de Dios, tomando todos los datos que la Biblia nos da acerca de la entrada del pecado en el mundo, es decir, que estamos en un mundo caído en pecado, conviviendo con hombres caídos en pecado, siendo conscientes de eso y de que en el mundo hay filosofías del mundo, el mundo ha tomado esta epidemia para entenderlo, asimilarlo y tomar resoluciones como mundo caído. Quiero así aclarar esto. El mundo ha tomado esta epidemia para entenderla, asimilarla y tomar resoluciones, pero como mundo caído. Es que ¿qué otro mundo hay? ¿Me hago entender? Entonces, ¿qué usted espera de todas las cosas que nos pasan a la humanidad? Hablo de la humanidad en general. Si somos una raza caída en pecado, que nuestro entendimiento ha sido oscurecido por el pecado, si nuestro razonamiento primero siempre es hacia el pecado, cualquier cosa que le venga a la humanidad, ¿cómo la va a razonar? ¿Cómo la va a asumir?
¿Cómo va a entender estas cosas en su mente? Si bien reconocemos que bienes verdaderos pueden ser hechos en medio del mundo, el mundo ha sabido tomar cualquier cosa y transformarla según su propio criterio. Mire, hermano, lo ha hecho con el Evangelio. Diga qué mensaje es más puro que este, el Evangelio. El Evangelio ha llegado al mundo. ¿Cómo lo ha entendido el mundo? ¿Cómo lo ha entendido el hombre caído? ¿Cómo lo ha asimilado? ¿Cómo ha respondido a él? Pues como mundo caído. Y en esto quiero sí ser muy específico. ¿Por qué? Hoy tenemos una realidad. Hoy tenemos una epidemia. Y cuando esto ha afectado al mundo, lo que le estoy diciendo es que cómo se ha entendido, asimilado, cómo exactamente se han tomado resoluciones. Pues hermanos y amigos, como un mundo caído. Ningún hombre del mundo puede llegar a ser objetivo en esto. Ningún gobierno ha sido objetivo en esto. Aquí hay presupuestos, filosofías, entendimientos que hacen que el mundo haya actuado así. Eso no es nuevo, hermanos y amigos. Que el mundo haga esto no es nuevo. Solo quiero advertir algo en contra de lo que muchos cristianos han asumido. Y le voy a decir que ya que no hay un fusil apuntándonos a la cabeza para modificar nuestra fe, entonces es que el mundo, en todo lo que ha hecho con la pandemia, es objetivo, cabal, justo, sin ninguna tendencia sino hacer lo bueno, lo correcto. Que todas las medidas que se han tomado son razonables, adecuadas, casi que asumiendo que en la pandemia el hombre caído habla infaliblemente la voz de Dios y nadie la puede cuestionar. Mire el asunto. Yo no estoy diciendo que todo lo que se ha dicho y medidas que se han tomado sean malas. Aún en un mundo caído puede haber bienes relativos. Pero hermanos, gran parte de la iglesia piensa que el mundo en esto es neutro, que no hay intereses, que no hay filosofías andando. Bien, ahora bien, habiendo hecho estas aclaraciones, y discúlpeme la introducción larga, pero quería hacer esto para no ser malentendido. Le pregunto, ¿hacia dónde moral y espiritualmente nos están llevando las disposiciones actuales derivadas de los cuidados por la epidemia? ¿Hacia dónde? No tengo conflicto, ya le dije, el lavado de las manos, el gel, no, ese no es mi punto, de la nueva normalidad, ese no es mi punto. Sino, ¿hacia dónde moral y espiritualmente nos están llevando las disposiciones que se han derivado de los cuidados que debemos tener en la epidemia? ¿Qué tipo de individuo se está promoviendo bajo las medidas tomadas? Es decir, ¿qué clase de persona viene formándose bajo el continuo bombardeo publicitario de cuidados y medidas bajo la epidemia? Lo que le estoy tratando de comunicar es que detrás o anexado a los bombardeos de cuídese, lávese, haga esto y haga lo otro, el mundo, como no es objetivo en esto, incorpora sus filosofías, su mentalidad. Romanos dice, y no os conforméis es a eso. Romanos no tiene ningún problema en lavarnos las manos y ponernos un tapabocas. Romanos tiene conflicto, es con las filosofías. Es decir, si usted mira qué tipo de hombre estamos formando bajo este incesante bombardeo de haga y no haga, cuáles son los rasgos de carácter de un individuo, cuál es el producto que estamos formando después de tener a un hombre bajo estos incesantes llamados a la nueva normalidad. Y lo que quizás más me preocupa, ¿qué tipo de cristiano es el que se está promoviendo actualmente bajo la nueva normalidad? Así que quiero describirle
cuál es el individuo de la nueva normalidad. Yo con esto espero, hermanos, sobre todo que nosotros identifiquemos si los cuidados externos que estamos teniendo ya pasaron de ser externos y ya se nos están convirtiendo en un asunto de carácter moral y espiritual. Eclesiastés 1:9 nos ofrece una máxima, nadie la discute. ¿Qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará, y nada hay nuevo debajo del sol. Así que, hermano, no le vengo a decir nada que no haya pasado en la humanidad. No es nada que no conozcamos. El punto es que hoy usted puede ver nuevos ropajes, nuevas tecnologías, pero debajo de lo que se ve, aunque sea normal, aunque no haya nada nuevo, encuentra usted que se esté resaltando, que se esté enfatizando sobre algo en particular. Usted podría ver que hay algunos rasgos que están ya distinguiendo al hombre bajo la nueva normalidad que llaman. La respuesta es sí, por supuesto. Hoy podemos distinguir algunos rasgos que están siendo característicos del hombre bajo la pandemia, características morales y espirituales bajo esta epidemia. Si fuéramos a sintetizar en un enunciado el rasgo general de los hombres hoy, el rasgo que se está promoviendo, publicitando, atornillando en la conciencia de los hombres, es el siguiente: el de vivir en un antropocentrismo salvaje, en medio de una degradación vertiginosa y ateísmo práctico. No supe más cómo sintetizarlo. Así que yo le voy a explicar después esto. Es el de vivir en un antropocentrismo salvaje, en medio de una degradación vertiginosa y ateísmo práctico. Así que, sin querer enredar con palabras, lo que quiero decir es que hoy se vive en un ambiente donde se promueve un antropocentrismo crudo y brusco. Antropocentrismo donde el hombre es el centro de todas las cosas, donde el eje. Cuando yo era pequeño me enseñaron cómo rotaba la Tierra sobre su propio eje. ¿Y qué hacían con la pelotita de icopor, verdad? Que pintaban de la Tierra. Le ponían un palo atravesado, ¿verdad? Lo atravesaban exactamente. Entonces la profesora le daba así vuelticas y me decía, es el movimiento de rotación de la Tierra. Ese palito es el eje. Porque no importa dónde usted se lleve el palito, allí está la Tierra, ¿verdad? Y siempre va a girar sobre ese eje. Antropocentrismo significa que el centro, que el eje hoy es el hombre, pero hablo de un antropocentrismo crudo y brusco. En el contexto, dije, de una degradación vertiginosa. Lo que quiero decir es que hoy, hermanos, estamos en el contexto de un menosprecio a la verdadera humanidad de los individuos. No se deje llevar, porque parece que todo se hace por el cuidado y lo que estamos haciendo es degradando la humanidad más de lo que estaba degradada, y ya le voy a decir por qué. Y, lamentablemente, en un ateísmo práctico, no lo que la gente dice. Hoy Dios es famoso, pero prácticamente viven como si Dios no existiera. Déjeme describir los rasgos más prominentes de lo que llamo la nueva normalidad, o los rasgos de carácter del individuo bajo la nueva normalidad. Todos hoy se preguntan ¿qué es lo mejor para la humanidad? Y nadie se está preguntando cuáles son los derechos de Dios sobre su mundo hoy. Así que la misma pregunta nos sugiere en torno a qué estamos girando. ¿Usted nota que hoy estamos preocupados si acaso por qué piensa Dios? ¿Qué tiene Dios que ver en este asunto? ¿Cómo hacemos para restituir los derechos de Dios en medio del mundo? ¿Alguno ha visto un noticiero dedicado a eso? No, hermanos, todo lo que se está hablando tiene que ver con qué es mejor para el hombre, el riesgo de la vida del hombre, hacer que todo lo que estamos haciendo sea para el hombre, conveniente para el hombre. El eje es el hombre. ¿Con qué principios se rigen los destinos de los hombres hoy? Es decir, ¿bajo qué principios generalmente estamos andando hoy? ¿Bajo los principios de quién? Del hombre.
La palabra de quién es la que prevalece hoy día, la del hombre. No nos hemos sorprendido viendo qué es lo que dispone el hombre para nosotros hoy. ¿Qué es lo que es permitido o no según el hombre? Todo, mire, que esto dejó de ser algo externo y se nos ha vuelto un patrón de vida para nosotros. Es esperar lo próximo que diga el hombre, es mirar qué, y aunque eso tenga un asunto razonable por fuera, obviamente, pero mire cómo nos están llevando a actuar. Es esperando siempre la voz del hombre. ¿Quién hoy nos ha provisto el miedo, el temor o la esperanza? El hombre. ¿Quién está proveyendo el remedio para la pandemia? El hombre. ¿Quién será exaltado al final? El hombre. Hoy, desde los comerciales de televisión, comerciales esperanzadores y motivacionales, que se escucha de todos lados, son para resaltar la solidaridad. ¿Sí? ¿Quién está en el centro? La unión, el heroísmo, el poder de la resiliencia, de la adaptación, de superar y adaptarnos a la nueva realidad. ¿Dónde está Dios en los discursos? ¿Dónde está Dios? Y yo lamentablemente pienso que está calando en el corazón del ser humano más de lo que ya había. Dios es solo un subordinado en este asunto, aún donde debería reinar más visiblemente la iglesia. Dios y su Hijo han sido subordinados simplemente como ayudantes de la nueva normalidad. Señor, ayúdanos a adaptarnos. ¿Sí ve dónde está Dios? Ya es el ayudante. La gente se vuelve más hacia sí misma y por eso, sin duda, como un derivado de este humanismo cruel, tenemos un creciente aumento del egoísmo y la individualidad. Esto no es novedoso, pero el aumento y la recalcitrante publicidad hace que olvidemos el tejido verdadero de solidaridad y prefiramos andar de acuerdo a nosotros mismos en nuestra individualidad. Si usted encontraba gente alienada, sumergida en su propio mundo día a día, la nueva normalidad trae consigo el aislamiento salvaje. Las medidas de aislamiento no solo han hecho un surco en nuestras costumbres externas, sino que nos han llegado al alma. Le voy a decir cómo. Hoy día, lamentablemente, se está poniendo en evidencia la gran insensibilidad que podemos llegar. El distanciamiento personal de la sociedad ha traído la deshumanización en esta epidemia, en abierto desprecio a las ordenanzas de la creación. Familia, trabajo y día del Señor. Todo esto hace que se prefieran la conveniencia y lo individual. El Internet ha provisto del sofisma de compensar la pérdida del ser social a la que nos mantienen. Es decir, Dios nos ha creado como seres para Dios, seres sociales y seres trabajadores. Y piense exactamente las filosofías de la nueva normalidad que están atacando. Familia, Dios y trabajo. Esto es deshumanizar al hombre. Esto es degradarlo. Cuando usted tiene un hombre que no se le deja expresar su fe, cuando usted tiene un hombre que es apartado de su familia, y cuando usted tiene un hombre al que no se le deja trabajar, usted está deshumanizando a ese individuo. Esto no se ve, ¿verdad? Pero es lo que está ocurriendo. Esto va más allá de lavarse las manos y ponerse un tapabocas. Esto está calando a los individuos. Y por eso, al separar a los hombres de las realidades de la vida, en el caso de los creyentes, de la realidad de la iglesia, de su comunión, de su adoración, de su llamado y tareas, estamos creando un individuo más desconsiderado, más insensible y apático, que todo mide poniéndose él en el centro, apartándose de la exhortación de amar al prójimo como a sí mismo y olvidando en la práctica al Dios de la Biblia. Lejos de ver más un contexto
donde pueda correr la piedad, verá que el individuo de la nueva normalidad es más materialista, más sensual, más distraído y entretenido. Eso es lo que llamamos ateísmo práctico. Es decir, ¿en qué estamos invirtiendo el tiempo del aislamiento? Dígame si estamos creando una nueva generación de genios que mientras no salen estamos indagando más en la cultura, en el entendimiento, ¿no, verdad? Por eso le digo que el individuo de hoy se ha vuelto más materialista, porque, sorpréndase, en la pandemia batimos récord de consumo por internet en Colombia. Más materialista, más sensual, más distraído y más entretenido. Y es que a pesar que Dios es famoso en la crisis, su Hijo no es tan afamado. Y permítame hablar de esta manera. Es una manera de hablar. La gente busca a Dios, por supuesto, pero a otro nivel, en otro entendimiento, con toda seguridad, en pragmatismo. La gente quiere a Dios, pero ¿qué tipo de Dios es el que quiere hoy la gente? No el bíblico, y no el que tiene un hijo, que le revela, ¿verdad? Los valores que siempre han sido invertidos en el alma del pecador, por supuesto, hoy se asientan con más fuerza. Cristianos mismos han perdido completamente de vista que están puestos aquí para promover el reino de Dios y su justicia, y que lo demás es añadido, según nuestra Biblia. Que el comer y beber y asuntos temporales son secundarios a la hora de buscar el reino. ¿A nombre de qué se ha hecho este cambio de paradigmas aún en los cristianos? A nombre de la nueva normalidad. ¿Sí ve que eso dejó de ser alcohol y gel en las manos? Eso es una filosofía que ya ahora hay. Los creyentes han sabido cómo vivir una vida cristiana humanista sin ruborizarse hoy. Lo que antes les hubiera dado rubor en la cara, para decir soy cristiano y hago esto, hoy día hace parte de la nueva normalidad. Mundanalidad, liviandad, falta de fe. El cristianismo de hoy echó al olvido su creencia en el poder y la soberanía de Dios. Parece, hablo desde los pentecostales carismáticos hasta los reformados, porque ellos se la pasan diciendo, ¿verdad? Pentecostales y carismáticos, la sangre de Cristo tiene poder, mi Dios todo lo puede, ¿verdad? ¿Dónde está aunque sea esa creencia hoy? Mi Dios todo lo puede, menos la pandemia, ¿verdad? Mi Dios todo lo puede, la sangre de Cristo tiene poder, menos podernos guardar y ayudar y fortalecer en estos tiempos. Y los reformados que hemos hecho todo un doctorado en la soberanía de Dios, ¿verdad? Nada se le escapa a Dios, Dios es soberano, Dios omnisciente. Eso recitamos tantas cosas escondidos de miedo, porque Dios quizás no puede guardar a un pueblo en medio de esta crisis. El cristiano de hoy es desconfiado, temeroso, más dispuesto a creer en la especulación, en las teorías de conspiración, que lo que lee en su propia Biblia. Alguna vez alguien me dijo, pero usted anda diciendo que la iglesia está en persecución. Hoy no estamos en persecución, y son medidas que se toman por la epidemia. ¿Qué parte de la Biblia no ha leído? La segunda página dice que la simiente de la serpiente y la de la mujer van a andar en peleas siempre, siempre, siempre. Usted no necesita un fusil para ser perseguido por su fe. ¿Qué pasó con esa parte de la Biblia? Pero ¿ha visto algo sumamente extraño? No solo en las personas del mundo, sino en los mismos cristianos. Al fin, la nueva normalidad está dada para el beneficio del hombre. Es penoso ver, esta es mi última característica, la subordinación conveniente que se usa. ¿A qué le llamo subordinación conveniente? Mire, gente dice, no, yo no me quiero contagiar, por eso la distancia en el trabajo. No voy a visitar a estos, ni siquiera a mis padres ancianos, porque eso no se puede.
Ellos son los mismos que en diciembre se abarrotaron en fiestas, en ofertas de multinacionales en los días sin IVA, ¿verdad? Los que se amotinan en marchas y en campeonatos de fútbol y más. ¿No es eso una subordinación conveniente? ¿No es eso hipocresía llevada al máximo nivel? Qué confuso ver a los cristianos que dicen, no, yo a la iglesia no, porque usted sabe, son los focos de contaminación más grandes, etcétera. Al día siguiente mostrar todas las fotos de los cumpleaños, porque en los cumpleaños no corre el virus, ¿verdad? Solo es en la iglesia, ¿verdad? Y si veo a los mismos que hoy dirían, no, sí, es mejor teletrabajo. Sí los vio en diciembre, ¿no? Con Telenavidad los vio. ¿Sí? Con Telecena, no, ¿verdad? Hipocresía se llama eso. Hipocresía. Conocemos a muchos con gigantes prevenciones, solo el día del Señor. De lunes a sábado pueden arriesgarse, salir a trabajar, ponerse en un servicio público, ¿verdad? Aún encontramos muchos que se han montado en avión, en flotas para hacer largos viajes. Algunos hasta se han zambullido en piscinas, celebrado cumpleaños, ido a pasear, porque tienen libertad razonable entre su vida social y su cuidado personal, y esto no es ningún asunto extraño, no estamos diciendo que eso sea malo. Mi punto es que llega el domingo, ahora sí, el domingo el virus, no, y en una iglesia no, y eso nada sirve, ni nada de estas cosas, así que prefieren la transmisión en su propia iglesia. Creyentes que temen y se abstienen de esta manera. Esto es lo que llamo subordinación conveniente. Al fin no estamos hoy para la conveniencia de las cosas de Dios, sino para nuestra propia conveniencia. Eso es lo que llamo antropocentrismo salvaje, en el contexto de la deshumanización de los individuos y un ateísmo práctico. Deshumanización de los individuos. No enfatice en esto, porque no quiero ser brusco, pero ustedes lo acabaron de vivir, familia. Ustedes lo acabaron de vivir. Lo que es sumamente lógico, que las familias necesitamos apoyo y solidaridad. Pero hoy toca pelear para que al menos el pequeño círculo de la familia pueda darle despedida a su ser querido. Y ustedes estuvieron favorecidos, les tengo que decir, porque en nuestra iglesia ha pasado esto. Pasen por un cofre y eso es lo único que hay. Hermanos, se muere un perro, hacerle eso a un perro hoy sería un crimen, ¿no? ¿Verdad? Pero un ser humano, no dejar ni siquiera una medida razonable. Hermanos, hoy parece que los ancianos perdieron todos sus derechos constitucionales, ¿verdad? O sea que un perro puede salir 1 hora al día o 20 minutos o la vez que quiera, y un abuelo tiene que encerrarse. Yo entiendo los cuidados razonables, por eso le hablé al comienzo, de los cuidados, de cuidarlos. Ellos son vulnerables en esta epidemia, pero de ahí a deshumanizarlos, es lo que hablo, hermanos. De amputarle las manos al trabajador en nuestra localidad, de amputarle las manos. Y está bien que cierre el casino, bueno, ¿sí? El billar, ¿qué hacemos? Pero hermanos, estamos hablando de gente que depende de tantas cosas para sobrevivir, y quitarle el trabajo es deshumanizarlo, hermanos. Le pregunto a usted, ¿está viendo que alguno de estos rasgos de carácter se está afirmando en su alma? ¿Está usted dejando correr en su corazón esto? Antes hubiera dejar correr en su corazón estas cosas. Antes no se hubiera dado el lujo de dejar correr esto en su corazón, pero ahora se los permite apoyado en cuidar su salud. ¿Se ha detenido a evaluar cuáles son los principios en los que hoy anda? Déjeme sugerirle, para terminar, cómo debe responder el cristianismo ante la presión de vivir en una nueva normalidad. Si la característica prominente de hoy es vivir en un antropocentrismo salvaje en medio de una degradación vertiginosa y ateísmo práctico, el cristiano debe volver a vivir una vida teocéntricamente determinante,
en medio de una piedad creciente y sensibilidad verdadera. Como afirmaba antes, hoy Dios es famoso, es invocado, es popular en la jerga del hombre común. Pero, ¿por qué es invocado? ¿Por qué es famoso? Porque hay una enfermedad y muerte. Pero en lugar de ser honroso, es una de las mayores muestras de cómo se puede transgredir en masa el tercer mandamiento usando el nombre de Dios completamente en vano y su culto y sus cosas. ¿El Dios que se invoca hoy, le pregunto, es el Dios de la Biblia? ¿Es el Dios de las Sagradas Escrituras? No, no lo es, porque este Dios de la Biblia nos ha hablado por el Hijo. El Dios de la Biblia es solo conocible por Jesucristo. Y mientras Jesucristo sea olvidado, Dios no es conocido. Así que hoy es famoso Dios sin Jesucristo. Lo que usted puede decir, entonces no es el Dios de la Biblia. Porque si fuera el Dios de la Biblia, es únicamente conocible a través de nuestro Señor Jesucristo. Dios es tan verdaderamente famoso como su Hijo lo sea. ¿Y usted a quiénes se encuentra hoy meditando acerca del Señor Jesucristo y de éste como se ha revelado en el Evangelio? El incesante ruido de los vaivenes, de la publicidad y de la información han puesto gruesas nubes negras que no nos dejan pasar los rayos del sol de justicia, como se llama así a Jesucristo. La gente parece que medita y espera de Dios una respuesta, pero primero, ¿qué Dios? Y segundo, ¿qué es la respuesta que quieren? Jesucristo sigue siendo menospreciado. Hoy día Jesucristo es más olvidado que en cualquier momento. Ya no era considerado antes de la epidemia, ahora está más lejos de las consideraciones de los hombres. Hoy la gente quiere Dios y quiere que Dios ayude para un remedio a la enfermedad. No quiere a Cristo y un remedio que le ayude para la salvación de su alma y el perdón de sus pecados. En el mundo cristiano no es distinto. Hoy las palabras sujeción a la autoridad, consuelo para el creyente, prudencia de los creyentes, cuidados para los creyentes, son el Cristo de muchos púlpitos. ¿Dónde están los derechos de Dios sobre su iglesia? ¿Quién aboga aquí por los derechos de Cristo como cabeza de la iglesia? ¿Dónde está la sujeción a Cristo? Los cuidados para mantener los intereses de Cristo, el esfuerzo por el reino de Cristo. ¿Dónde está eso? Yo encuentro todos los púlpitos hablando, hermanos, cuídense, el consuelo. Y todo eso habla la Biblia, por supuesto. Pero otra vez, ¿dónde está el centro? En el hombre otra vez. Dios debe volver a ser el centro de todo, y eso será posible cuando Cristo sea el centro de todo. Juan 5:23, para que todos honren al Hijo como honran al Padre. El que no honra al Hijo, no honra al Padre que le envió. Dios será tan famoso como Cristo sea famoso, y Dios será el centro cuando Cristo sea el centro. Este terrible mal entendimiento de Dios, ese uso de Dios para las cosas vanas, es producto del desprecio de Jesucristo como Señor y Salvador. El creyente debe mirar las filosofías. Esto que es contrario a Dios, de la nueva normalidad, el creyente debe mirar las filosofías de la nueva normalidad con prevención, porque esta, como todas las normalidades que vienen del hombre, son una estructura que pone al verdadero Dios y a su Hijo como siervos de los hombres. Cuando no, es que los olvida. Jeremías 14:8 hace un lamento. Mira lo que dice Jeremías de Dios. Oh esperanza de Israel, guardador suyo en el tiempo de la aflicción, ¿por qué te has hecho como forastero en la tierra y como caminante que se retira para pasar la noche? Dios realmente, hermanos, es el único refugio, el único consuelo verdadero, el verdadero guardador, protector. Y hoy, como lo ve como Jeremías, tú eres el forastero hoy en la tierra, porque esta tierra, permítame este recurso, esta tierra ya Dios no cabe, es el hombre,
Ya los intereses de Dios no están aquí. Él ha venido a ser un forastero, como caminante en su propia tierra. Hoy deberíamos orar con las palabras del Salmo 7:7. Te rodeará congregación de pueblos, y sobre ella vuélvete a sentar en alto. El creyente verdadero debe quitar del eje de su vida, de su existencia y de su atención al virus. Por favor, hermanos, el virus es algo que ha pasado. Quizás no pase en nuestra generación, no sabemos, pero ese no estaba antes. El creyente debe quitar del eje de su vida, de hacer del virus el eje de su existencia, de su atención. Es que hoy eso ha calado al alma, hermanos. Nos levantamos pensando en eso, desayunamos pensando en eso, se nos pasa el día y todo se nos volvió alrededor del virus. Vuélvete a sentar en alto, Señor. Hoy los afanes de aquí y de allá, la nueva restricción, la nueva medida, ha desplazado del centro a Jesucristo. Ya el Señor Jesucristo no atrapa nuestro interés, nuestra atención. Yo sé que es difícil vivir en un contexto como el de hoy, pero hermanos, el virus no es Dios. Solo así podremos vivir una vida teocéntricamente determinante. ¿Qué significa más vivir una vida teocéntricamente determinante? Una vida centrada en Jesucristo, que gire apasionadamente en torno al hermoso y precioso heredero de las naciones, el Cordero de Dios. ¿Cuánto tiempo hemos sacado, hermanos, realmente para sentarnos, meditar en la hermosura, en la belleza, en los atributos de Cristo, de nuestro Salvador? Esto nos está robando la atención y está haciendo un surco en nuestra alma que nunca debimos dejar. Vivir una vida teocéntricamente determinante es vivir desplazando cualquier miedo, temor y angustia y poner de nuevo allí, en el centro, a nuestro Dios en Jesucristo. Isaías 8:11-13. Porque Jehová me dijo de esta manera con mano fuerte, y me enseñó que no caminase por el camino de este pueblo, diciendo: no llaméis conspiración a todas las cosas que este pueblo llama conspiración, ni temáis lo que ellos temen, ni tengáis miedo. A Jehová de los ejércitos, a él santificad, sea él vuestro temor y sea él vuestro miedo. Si eso no pasa hoy, tengo que decir que las filosofías de la nueva normalidad han calado más allá que un tapabocas y un gel y un alcohol. Debemos tener temor al virus, por supuesto, hermano, es una enfermedad como a todas, ¿no? Pero él no debe ser, o el virus no debe ser nuestro temor, nuestro miedo. Ese puesto es de Dios siempre. Se vive una vida teocéntricamente determinante al desplazar del centro lo que el mundo quiere que pensemos, anhelemos y hagamos. Nuestra vida no se trata de vivir en torno y para el virus, para esquivarlo o para encontrar su cura, ni para hacer de lo que nos conviene o no el centro de nuestras vidas, pues Romanos 14:7-8 nos dice: porque ninguno de nosotros vive para sí, y ninguno muere para sí, pues si vivimos para el Señor vivimos, y si morimos para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o muramos, del Señor somos. Eso es vivir una vida teocéntricamente relevante. ¿Se nos ha olvidado esto? ¿Cuándo aceptamos la nueva normalidad? Y ahora, si vivimos, vivimos para el virus, y si morimos, morimos por el virus. ¿Cuándo pasó eso? El creyente afronta la vida y se para firme en contra de la nueva normalidad, confiando en Dios con más fuerza y determinación, reposando en su soberanía, esperanzado en sus promesas. El creyente afronta todas las malas noticias. ¿Se ha puesto a pensar, a ver noticias media hora? ¿O es suficiente para que usted se siente y se tome 3 aguas de toronjil seguidas, hermano? Eso es deprimente. No solo lo que está pasando, lo que ha pasado, sino las expectativas. ¿Sí las has escuchado? Ayer escuché de buena fuente que la verdad la vacuna sirve solo para una de las 130 variantes que hay de coronavirus. Ah, qué bueno.
Y no hemos encontrado esta cuando ya los profetas del mundo dicen, esto no es nada. Ya viene la otra, ¿verdad? Así que usted se pone en esa, imagínese. ¿Sabe cómo enfrentamos nosotros esto, hermanos? Los informes pesimistas, Salmo 46, 1 al 3. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Nosotros no nos paralizamos por el temor a lo que la gente considera su mayor peligro. ¿Cuál es lo que la gente considera el mayor peligro? La muerte. Para nosotros el mayor peligro no es la muerte, es el pecado. Y eso Cristo ya pagó por ellos. Por eso vivimos con esperanza, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos en Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Por eso estamos tranquilos, hermanos, porque en los cuidados razonables, si vivimos, somos del Señor y estamos con Él. Y si morimos, entonces para nosotros la muerte no es el mayor peligro, es el pecado y ese ya fue deshecho. Ahora morimos y podemos ir a la presencia del Señor. Con este escudo el creyente resiste el embate de la nueva normalidad. El creyente enfrenta las filosofías malignas de la nueva normalidad, no olvidando las prioridades de su vocación, donde primero está el reino de Dios y su justicia. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Con todo y esto, ¿cuál es la exhortación? Buscad el reino de Dios primeramente, y todas las cosas serán añadidas. Los hijos de Dios resistimos los llamados a adoptar las filosofías de la nueva normalidad en medio de una obediencia razonable, bíblica, usando nuestro discernimiento. ¿Por qué? Porque la única obediencia absoluta que no admite ninguna reparo o ser cuestionada es la de Dios. De ahí para abajo, todas las autoridades pueden ser cuestionadas y deben ser discernidas. Hermanos, nosotros tenemos que huir de ser ingenuamente sumisos y menos convenientemente sumisos. Estando dispuestos a defender los derechos de Dios y las ordenanzas de la creación, es decir, matrimonio, trabajo y día del Señor, con humildad, con prudencia, pero mirando cada medida que se nos impone, juzgando si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. A veces es justo obedecer la voz de los hombres, pero a veces tenemos que juzgar y discernir, porque la única autoridad que no se cuestiona es la de Dios. De ahí para abajo podemos decir, ¿y por qué? Aún dispuestos a sufrir, porque es mejor que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. 1 Pedro 3:17. Esperanzados, confiados en que si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, bienaventurados sois. Por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. 1 Pedro 3:14. Muchos que han esquivado la iglesia, por no contagiarse, se han contagiado en el paseo, en la reunión familiar, en el trabajo. Hermanos, sí, no estamos juzgando eso porque pues la vida social, ¿verdad? Allá también está. Pero nos preguntamos si esta era la mejor manera de sufrir la enfermedad, o si era mejor arriesgarse, como todos hicimos, por la mejor y más grande causa. El creyente pone sus prioridades en orden para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pero no deseo terminar esto sin afrontar el asunto
de cómo enfrentar la nueva normalidad sin decir que el creyente debe expresar el carácter de Cristo siendo verdaderamente compasivo y sensible, dispuesto a compartir el único mensaje verdaderamente compasivo que existe, el Evangelio, viendo en esta ocasión una de las mejores oportunidades para compartir nuestra fe. Hablo de verdaderamente compasivo, pues hoy día existe una idea puesta y definida por el mundo de lo que es amor, compasión y sensibilidad. Pero hermanos, los creyentes no dejamos endurecer nuestro carácter. El creyente es dulce, es esperanzador, es compasivo, generoso, y lo es exactamente en donde se espera que él lo sea. No es acaparador. Miren, hermanos, lo que hace la gente, con lo que hizo hace 11 meses en el Apocalipsis que llamamos, ¿no? Cuando dijeron hay epidemia, hermanos, la gente desabasteció. Los que tenían capacidad de comprar para una semana o dos lo hicieron. Yo me pregunto, ¿y no pensaron en que hay gente que vive al día? Eso va más allá de los cuidados razonables, hermanos. El creyente es compasivo, generoso, no es acaparador, no es injusto, no es desconsiderado, sino que recuerda que debe ser compasivo, misericordioso y amigable, 1 de Pedro 3:8. Y se apersonan del cuidado de sus hermanos, pues así serán recordados el día final. Ah, Señor, menos mal nos dejó un registro, porque tuve hambre. ¿Y qué? Y me diste de comer. Tuve sed y me diste de beber. Así seremos recordados los creyentes. Fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y te aislaste. No. Y me visitasteis. Así vamos a ser recordados, de manera que el creyente que no haga tal cosa, ¿cómo piensa que será recordado? Estuve enfermo y te aislaste. Yo entiendo, hermano, que hay situaciones, que hay condiciones de algunos hermanos. Entiendo que hay providencias, pero todos, ¿cuándo tenemos permiso de no hacer esto? ¿Cuándo? Que la nueva normalidad se convirtió hoy en la Biblia de los creyentes. Cuando te vimos enfermo o en la cárcel, y el rey dirá, cuando lo hiciste a uno de mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. ¿Es este tipo de sensibilidad la que hoy define el pueblo de Dios? Sabemos de congregaciones donde nadie sabe que el hermano está enfermo o pasa necesidad. Mi punto ¿es esto una iglesia? ¿No es esto la nueva normalidad asimilada y aplicada? Queridos hermanos, son días oscuros, pero jamás debemos permitir que la nueva normalidad haga surco en nuestra alma. Eso es potestativo de Dios. Considere que el creyente bajo la nueva normalidad debe ser el creyente que la Biblia jamás nos ha dejado de enseñar. El mundo, sus crisis, vaivenes, no deben ser nuestra Biblia ni nuestro eje. Tenemos un Dios y un Señor Jesucristo, y hemos sido traídos a estar en Él, para ya no ser nuestros, para no vivir para nosotros mismos, sino para aquel que murió y resucitó por nosotros. Que Dios tenga misericordia de nosotros y nos ayude a vivir con el viejo evangelio en esta nueva normalidad. Oremos.